Hola amigos, la mejor técnica para hacer el queso de mano es la siguiente. Se hace de esta forma, fíjense. Se hace primero la bolita, ¿okay? Que quede brillante por aquí, que quede brillante. Se mete hacia el medio, ¿ok? Se mete hacia el medio y luego se mete en el molde y se va presionando. De tal forma que siempre queda redondito. Esa es la forma como se hace el queso de mano, esa es la forma como yo lo hago. Entonces fíjense, lo hago siempre con un moldecito para que quede lo más redondito posible, ¿okay? Y fíjense cómo queda, redondito. Lo volteo y fíjense cómo queda parejito. Sigo dando y de una vez lo puedo dejar enfriar, pero me gusta más enfriarlo violentamente. Y lo meto en agua helada. Hacemos lo mismo con la otra, todavía está caliente. La amasamos para que forme capas. ¿Okay? Y cuando ya tenemos más o menos una pelotica, la volteamos hacia adentro, ¿okay? Para que quede siempre parejita, como si hiciéramos un bocachini, parecido. Entonces hacemos así, ya tenemos. Si seguimos haciendo nos sale un bocachini, pero lo que vamos a hacer ahora es lo metemos en el molde y lo empezamos a aplastar para que él empiece a hacerse el disco. Una especie de disco. Fíjense cómo queda. Y lo vamos moldeando de tal forma que vaya quedando redondo, lo más redondo posible. Fíjense, me quedó bastante bien. Y ahora al agua fría. Un último queso de mano. Aquí la cuajada está un poco fría ya, hay que calentarlo un poquito más, pero vamos a hacerlo, no hay ningún problema, para que ustedes vean. Estiramos, fíjense, que quede brillante la cuajada, que quede lo más brillante posible. Aquí está bastante brillante. Y ahora lo aplastamos. Este va a salir más pequeño porque es menos cantidad. Entonces, fíjense. Esta es la forma de amasar el queso de mano. ¿Estamos listos? Un quesito de mano ADP, ¿ok? Lo pueden hacer con mi kit de queso de mano, que no tienen que hacer nada, solamente verter el contenido y listo, papaya. Bueno, nos vemos.